Acerca de los libros apócrifos, nos dice la historia que este es un término griego, el cual significa oculto, significa escondido, y a menudo es considerado como algo espurio, algo que tiene una connotación negativa. Al referirse a algunos libros de la Biblia, son considerados como libros, en muchos casos, heréticos. ¿Cuándo se escribieron los apócrifos? Se escribieron durante el periodo intertestamentario, es decir, el periodo entre los dos testamentos, entre Malaquías y entre Mateo. Entonces, durante todo ese periodo, que fueron 430 años, nos dice que no hubo revelación. El Señor no se reveló, no hubo inspiración, mejor, mediante el poder del Espíritu Santo, pero sí surgió mucha literatura. Y mucha de esta literatura es esta conocida como la apócrifa y también la pseudoepigráfica. ¿Cuáles son los libros apócrifos? Hay algunos que son, bueno, los más relevantes. Hay apócrifos en el Antiguo Testamento, también apócrifos en el Nuevo Testamento. Se conocen algunos apócrifos como Enoc, Tobías, Sabiduría de Salomón, Oración de Manasés, Primera, Segunda y Tercera de Macabeos, Eclesiástico, Baruch, Judith y también Esdras. Hay algunas adiciones al libro de Esther y también adiciones al libro de Daniel. Por ejemplo, estas están escritas en griego, estas adiciones. Se habla también del canto de los amigos de Daniel. Se habla de un capítulo 13 en el capítulo de Daniel. Se habla de Susana, se habla también de Bel y el dragón. Y son considerados pues apócrifos. ¿Pero por qué no son aceptados? ¿Qué tienen de malo? Bueno, número uno, ¿qué tienen de malo o qué tienen de negativo? Vamos a hablar un poco acerca de ello. Los judíos los rechazaron. Recordemos que los judíos, a ellos fue confiada la palabra. Romanos capítulo 3, versículo 1 al 3 lo menciona. Y hubo un concilio que fue el concilio de Yamné o el concilio de Jamnia en el siglo I, donde autoridades judías no establecieron el canon diciendo estos deben ser o no, porque ya habíamos visto que los libros del canon tienen su autoridad de Dios, ningún concilio se la dio, pero allí sí se ratificó, ¿no? Dieron el veredicto porque mayormente el Antiguo Testamento operaba lo que era la tradición oral. Antes de que se escribiera ya se conocía oralmente, pero ninguno de estos judíos sabios aceptaron a los apócrifos. ¿Por qué razón? Porque fueron escritos en este tiempo de silencio, también fueron escritos en griego, y el griego no era usual, ¿no? Más adelante es que viene a ser usual cuando empiezan a escribirse los libros del Nuevo Testamento, pero como más adelante vamos a ver, estos libros apócrifos son compilados en una versión que se llamó la Septuaginta, algunos de ellos, la versión griega. Pero entonces aquí tenemos que no son aceptados porque nos dicen que los judíos lo rechazaron, y lo rechazaron era porque ellos daban preeminencia al idioma hebreo. Hay algunas razones de más peso. Por ejemplo, es que ni Jesús ni los apóstoles los mencionan. Es común que Jesús mencione, así como lo dijo el profeta Daniel, Mateo 24:15 lo cita. Hay otros que citan a otros profetas como a Jeremías, a Zacarías, pero nadie menciona a los apócrifos, nadie, ninguno. Ahora, los mismos libros apócrifos, ellos dan evidencia de que no son inspirados. Por ejemplo, en la carta de Macabeos, dice primera de Macabeos en el capítulo 12, el que escribe allí dice: hice lo que pude para compilar, pero salió esto, no es perfecto.
Es decir, él mismo está dando la evidencia de que es una lectura que no es inspirada. De paso, hay que aclarar algo. Se dice que Macabeos y el libro de Enoch son los únicos apócrifos los cuales tienen historia real, historia verídica, porque todo esto ocurrió en la historia, ¿no? El libro de Macabeos menciona la guerra que tuvieron algunos judíos contra los seleucidas que querían por allá contaminar su santuario. Y lo que menciona el libro de Enoch son historias reales, ¿no? Pero no son inspiradas. Y los tenían como buena literatura porque podían consultar en ella estas fuentes, pero por los padres de la iglesia no lo aceptaron y aún todavía no se acepta. Ahora, los apócrifos también cuentan, hablando pues de la mayoría de ellos, ya hablamos de esta excepción que tenía Macabeos, que tiene el libro de Enoch, pero hay otros que tienen historias descabelladas, fantasiosas, y también van en contra de la doctrina. Por ejemplo, uno de estos libros dice que se perdonó los pecados por las vísceras de un pez y se oró. También se expulsó el demonio porque hicieron allí, quemaron vísceras y el humo. Contradice todo lo que dice la Biblia. También hay uno de estos libros que dice que la limosna salva. Y el libro de Judith habla de la venganza, pero lo tiene como tema central. También doctrinas falsas, como habíamos dicho. ¿Y cuándo son aceptados entonces estos libros apócrifos? Es en el Concilio de Trento, este concilio del año 1546, y la iglesia lo hace para contrarrestar la reforma. En la llamada contrarreforma lo hace, acepta estos libros y es más, luego se declara maldito al que no los acepte, estos libros apócrifos, que no los llama apócrifos, sino que les cambia el nombre por deuterocanónicos, o sea que son pertenecientes a un segundo canon. Y son los libros de los que son incluidos durante mucho tiempo después. Son el libro de Eclesiástico, Baruch, Tobías, Judith, primera, segunda y tercera de Macabeos, y también las adiciones a Esther y también a Daniel, las cuales estaban en griego. Con el renacer del gnosticismo y el misticismo se le dio más realce a estos libros, porque lo que es el gnosticismo, que significa pues esta sabiduría oculta que existía desde el siglo I, muchas corrientes, personas que tenían esos conocimientos o tenían estas creencias, empezaron a tomar estos libros apócrifos y a basarlos como norma de fe en sus enseñanzas. Ahí fue cuando resurgió la lectura y muchos quisieron otra vez empezar a leer estos apócrifos. Pero hay que tener en cuenta que en en lo que se llama la versión griega de los 70, allí algunos dicen que se añadieron, pero debemos reconocer que la versión griega de los 70 no es una versión religiosa, sino histórica. Y fue un papa, Dámaso, se dice que él quería tener en su biblioteca en Alejandría, era un hombre como muy culto y le pide el favor a alguien, a su bibliotecario, que le ayude a traducir la Biblia del hebreo al griego. Y fue de gran ayuda, aunque primero hubo oposición, pero la mayoría de los judíos hablaba el griego. Con la diáspora habían perdido el conocimiento del idioma. Primero, algunos se fueron a Babilonia y allá aprendieron el arameo, por eso también se dieron otras versiones, como es la Peshita, bueno, el Talmud, que fueron allí compilados. Y los que vivían en Grecia recibieron pues ya con el tiempo, con agrado, esta traducción, que es la versión griega.
que la tradujeron 72 hombres eruditos. Entonces allí se dice que agregaron algunos de estos apócrifos, pero los pusieron a un lado diciendo que eran dudosos. Ya lo conocían, pero decían se puede leer como historia, pero no son inspirados. En el siglo IV, con San Jerónimo, recordemos que Jerónimo es el que traduce la Septuaginta del griego al latín. Y entonces también se le pidió a él que incluyera estos libros. Él los incluye en su versión del latín, que se llama la Vulgata latina o el idioma vulgar, así se conocía. Y como vulgar se entiende del idioma del común, también toma estos apócrifos y los pone como un apéndice diciendo son de dudosa procedencia. Los pone allí. Se dice que Lutero, ya en el tiempo de la Reforma, también cuando traduce su versión al alemán, que lo toma de la Vulgata, de Jerónimo, algunos dicen que los incluyó allí y también está dividido pues el concepto. Otros dicen que no los aceptó como tales. Luego es en el concilio de Trento, en ese concilio de 1546, cuando se los acepta, pero ya como deuterocanónicos, pero es mucho tiempo después. Ahora, acerca de los pseudoepígrafos, que son otros libros. Pseudoepígrafo significa con título falso. ¿Y cuáles son estos libros con título falso? ¿O qué significan más bien? Lo que pasa es que en el tiempo o en el periodo intertestamentario, para darle validez a un escrito, muchos le ponían el nombre de alguna autoridad. Por ejemplo, le ponían Daniel, aunque Daniel no lo haya escrito, Jeremías, aunque Jeremías no lo haya escrito. Y así hay muchos de estos pseudo epígrafos. Llama la atención que, aunque le ponían ese nombre, la gente sabía de que no habían sido escritos por aquellos hombres. Pero al pasar del tiempo, muchos estaban confundidos y seguían creyendo, bueno, los que no conocían pues la historia de que verdaderamente fue un supuesto Daniel, un supuesto Moisés, los cuales escribieron. Y algunos pseudoepígrafos es los jubileos, también el testamento de Job, los secretos de Enoch, la asunción de Moisés, los salmos de Salomón, también hay un apocalipsis de Enoch. ¿Qué tienen de malo estos libros? Bueno, número uno, no fueron escritos por estos personajes bíblicos, sino que fueron escritos mucho tiempo después, en este periodo, entre los testamentos. Y Jubileos, que supuestamente lo escribió Moisés, es un libro bastante legalista. Se dice que puede ser escrito por algún hombre con tinte farisaico, porque enfatiza mucho sobre la ley y la circuncisión. Los secretos de Enoch habla de que Enoch estuvo por 7 cielos, menciona allí y los relata. Entonces dista mucho eso de ser cierto, de que Enoch haya escrito este libro. También el testamento de Job, donde dice que su alma se va para el cielo y él se casa por segunda vez. Entonces, ¿de dónde sacan estas cosas? A veces como fantasiosa. Y también hablando de la inmortalidad del alma, que contradice lo que dice otras partes de la Biblia. Los salmos de Salomón no mencionan al Mesías. Y la mayoría de los salmos que tenemos en nuestro canon del Antiguo Testamento son salmos mesiánicos. Hablan de la naturaleza de Cristo Jesús. También tenemos aquí la asunción de Moisés. Recordemos que él sube para el cielo, nos dice el libro de Judas. Pero aquí también llega y se menciona, pero ya le ponen historias fantasiosas. Y también hay un apocalipsis de Enoch. Esta literatura nos dice que surgió más que todo cuando los gnósticos llegan y resurgen, ¿no? Entonces es de dudosa procedencia. No hemos hablado acerca de los apócrifos del Nuevo Testamento. Y estos son muchísimos más. Y también se menciona que estos apócrifos
no están completos, la mayoría de ellos, sino que están en fragmentos. Se menciona algunos apócrifos como la carta de Tomás, tercera de Corintios, el pastor de Hermas. También se menciona algunos otros con tinte gnóstico, sobre todo ese que se llamó que salió una película, el Código da Vinci, también que está basado en el Evangelio según San Judas, donde menciona que Judas, antes de ser un traidor, le hizo un favor al Señor de liberarlo, ¿no?, de ese martirio y de ese cuerpo, y ambos se fueron para el cielo. Entonces vemos que estos libros apócrifos tienen bastante problema, tanto los del Antiguo como los del Nuevo Testamento, y por eso son puestos a un lado. Tenemos la certeza de que tenemos la palabra profética más segura y de que lo que tenemos allí escrito verdaderamente es palabra de Dios, lo que necesitamos para la salvación. Gracias, amigo, por habernos acompañado en este estudio de los libros apócrifos y pseudoepígrafos. Deseamos que esta enseñanza haya sido de mucha bendición. El Señor te guarde.